Tiene la palabra asambleísta Verónica Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Primero quiero hacer un reconocimiento a nuestros compañeros migrantes, a nuestros compañeros asambleístas del exterior, que fueron quienes presentaron la propuesta y, por supuesto, ese gran trabajo que hizo una compañera que hoy ya no está con nosotros, que se encuentra en el consulado en Nueva York, a nuestra compañera Linda Machuca, que tanto como miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales, al igual que presidenta del Grupo de las Personas en Movilidad, hizo un gran trabajo por la cristalización de este proyecto de ley. Como se indicó en el informe, por miles de años las personas hemos sido migrantes por excelencia, sin limitaciones ni cuestionamientos. El ser humano simplemente ha vivido la libertad de estar en el lugar que desea. En la actualidad tenemos ciudades, países en el que conviven los ciudadanos del mundo. Quito es precisamente una ciudad de esas, para muestra Quito, y en donde se comparten las diferentes culturas, las diferentes tradiciones, y esa es la realidad, y eso es lo que tenemos que asumir. Y así como nuestros países, nuestros gobiernos buscan consolidar acuerdos, tratados para transportar mercancías, también debemos preocuparnos los gobiernos, la legislación, por lograr convenios y una mejor legislación, valga la redundancia, que permita la libre movilidad para los seres humanos. En el Ecuador hemos vivido la migración en dos vías. La una, en la década de los 50, cuando tuvimos una gran migración hacia un país sudamericano. Luego, cuando tuvimos en el año 98 una gran migración hacia los países de Europa y Estados Unidos. Y hoy en día también vivimos la inmigración, en donde llegan refugiados por el conflicto armado que lleva muchos años en Colombia por causa de la guerrilla. Y ello ha obligado a que miles de hermanos colombianos lleguen a nuestro país. Podemos decir entonces que el Ecuador es un país que entiende la migración y la entiende y ha sido un buen receptor. Para ello nos faltaba armonizar nuestra ley actual de movilidad con los principios que declara nuestra Constitución, principios de la libre movilidad humana y los principios de la ciudadanía universal. Ya en el 2008 dimos un gran avance al declarar en nuestra Constitución dichos principios. Desde entonces se ha procurado garantizar los derechos de los ecuatorianos donde quiera que estén, informándolos acerca de procesos de vinculación con el territorio nacional, procurando inclusive una mayor participación política de los mismos. Partiendo de estos principios, hemos trabajado en una ley que desarrolla el concepto, los derechos, no solamente los derechos, sino también las obligaciones de las personas en movilidad, buscando que estos puedan ejercerse de manera responsable. Hemos procurado un modelo de control migratorio claro, un marco justo para las personas en protección internacional, donde además de sus derechos se determinan responsabilidades de los solicitantes y procedimientos que el Estado debe seguir. Personalmente considero que esta materia ha despertado un interés particular en mi persona y debo ser consciente y muy honesta que no era el interés que tenía en un inicio. Quizás, como muchos de ustedes, era una persona que desconocía la realidad de nuestros compañeros migrantes, de nuestros compañeros refugiados. Sin embargo, el trabajo que hemos venido realizando en la comisión, escuchar los testimonios de las diferentes personas que viven en los diferentes estados de movilidad, me hizo crear esa conciencia. Por tanto, invito a todos ustedes, compañeros del Pleno, que podamos enriquecer este debate y que podamos formular propuestas que contribuyan a mejorar el proyecto de ley. Hoy me permitiré observar algunos artículos, por ejemplo, en el tema del acceso financiero de las personas retornadas. Durante la socialización del proyecto de ley, yo podría decir que quizás un 90% de migrantes retornados pidieron que no se tome en cuenta su historial crediticio.
Pero sin embargo hubo un 10% que sí pidió que se tome en cuenta. Nosotros debemos recordar la crisis que vivió en España, la crisis financiera e inmobiliaria que condujo a que muchos ecuatorianos pierdan sus viviendas y en consecuencia que queden calificados de manera perjudicial en su historial. En virtud de lo expuesto, quiero poner en su conocimiento que en la comisión, previo al segundo debate, hemos acordado llamar a las autoridades de control del sistema financiero para determinar la viabilidad técnica, económica y jurídica de la propuesta que nosotros estamos presentando en el artículo 32. Otro punto que quisiera observar es, actualmente al acceder a una residencia en el Ecuador puede ser un trámite engorroso, limitando la agilidad con la que se debe garantizar la libre movilidad de las personas. Con este proyecto se pretende establecer requisitos específicos y únicos que el extranjero debe cumplir para acceder a una calidad migratoria. Se ha definido un nuevo modelo garantista en derechos sin descuidar la seguridad interna. Notemos que ahora, con este proyecto, para acceder a una residencia temporal, no se exige que la persona muestre medios lícitos de vida en el país, lo que sí se requiere para quien quiere acceder a una residencia permanente. Además, se han previsto 12 categorías diferentes en las que las personas podrían aplicar a una residencia. Particularmente, atendiendo los convenios regionales de integración, se ha previsto una mayor facilidad para que los ciudadanos de Sudamérica puedan acceder a una permanencia preferente en el territorio nacional. Con esto estamos dando cumplimiento al artículo 423, numeral 5 de nuestra Constitución, que hace referencia a la integración latinoamericana. En cuanto a las personas en protección internacional y particularmente sobre los refugiados, según cifras del ACNUR, cada año miles de personas perseguidas llegan a Ecuador en busca de protección internacional. La gran mayoría de refugiados en el país son de nacionalidad colombiana, como consecuencia del conflicto interno que ha vivido ese país desde la década de los 50. Desde el año 2000, en que había 390 refugiados, casi 180.000 personas han solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado en el Ecuador. Cerca del 23% de ellos son niños, niñas y adolescentes. A menudo, ellos viajan solos sin que nadie les acompañe. Al cruzar la frontera, en su mayoría no tienen recursos económicos ni enlaces familiares. Llegan sin nada a iniciar un proyecto de vida desde cero. Por lo tanto, regular la condición de refugio en esta ley ha sido de suprema importancia. Respecto a lo regulado hoy en día, con este proyecto hemos avanzado en la garantía de los derechos de los refugiados. Por ejemplo, se incluye una definición ampliada de la persona refugiada. Se contempla la condición de refugiado como un estatuto jurídico de protección diferente a una visa migratoria como lo hace la legislación actual. Esto permitirá que los refugiados puedan insertarse en la sociedad ecuatoriana de una manera preferente, pudiendo acceder fácilmente a los derechos como el trabajo y la educación, sin perder su condición de refugio. Se garantiza el debido proceso para el conocimiento del refugiado y dentro de esta garantía se establece, entre otras cosas, que la carga de la prueba de condición de refugio será compartida. Se asegurará el interés superior del niño, niña y adolescente, y en caso que viajen solos, la Defensoría Pública asumirá su representación legal. El no tener documento no impedirá que la persona pueda presentar su solicitud y además el trámite será gratuito. A las personas refugiadas se les concederá un documento nacional de identificación una vez que se ha declarado su condición. Al respecto, me permito hacer una observación en favor de las personas solicitantes de refugio. Como está redactado el proyecto de ley, se entendería que al solicitante se le otorgaría un certificado que avale dicha condición. Sin embargo, un certificado aún podría traer problemas por falta de documentación formal. En tal sentido, quiero sugerir que en lugar de certificado se le otorgue una visa humanitaria que acredite la condición de solicitante de refugio. Esto coadyuvará a que las personas puedan rápidamente acceder a derechos en el territorio ecuatoriano. Recordemos que hoy todavía se encuentran con varios impedimentos por falta de documentación.
es decir, muchas veces son sujetos a discriminación por no poseer una cédula. Este cambio propuesto implementaría uno de los acuerdos a los que se llegó en el Plan de Acción de Brasil. Tiene un minuto, asambleísta. Estamos muy orgullosos de tener un país que ha abierto sus puertas a las personas en necesidad de protección internacional y que las integra y les concede los mismos derechos que tienen las personas ecuatorianas. Asimismo, estamos seguros de que esto será un ejemplo en la región para otros países y sobre todo en la coyuntura de la crisis de refugio que se vive en Siria y Europa. Los ecuatorianos somos buenos ciudadanos y hago un llamado para combatir la xenofobia y que seamos empáticos con esta realidad. Una persona no sale de su casa, de su país, muchas veces o en la mayoría de casos por una simple decisión. Se ve forzado por una realidad que quizás nosotros no la hemos vivido, pero que no estamos alejados de poder vivirla. Así que yo reitero el llamado para poder construir un proyecto de ley. Hasta aquí mis observaciones, señora presidenta, y nuevamente agradezco a todo el trabajo que hemos realizado en la comisión en conjunto con los compañeros de representantes del exterior. Muchas gracias.